sobre ellos y los ángeles le obedecen y le siguen. Hablo de los ángeles buenos. Claro, claro que sí. Así que los ángeles forman parte del reino de Dios. ¿Forman parte los ángeles de la iglesia de los redimidos? No, no, porque ellos no han sido redimidos. Ellos no forman parte de esto, ¿verdad? Así que en ese sentido, la diferencia que presenta Berkhoff y que presentan otros respecto al reino y la iglesia es que el reino es mucho más amplio que la iglesia, que ella está inmersa dentro de ese reino. Creo que eso es digamos, una de las diferencias en las que insiste allí Berkhoff. Y obviamente hay otras diferencias más, ¿no? Pero la confusión se da porque para que los humanos entremos al reino de Dios, tenemos que hacerlo por medio de la iglesia. O sea, cuando nosotros somos injertados al cuerpo de Cristo, que por cierto es la iglesia, entonces inmediatamente entramos al reino de Dios. Eso fue lo que dijo Cristo en Juan 3, ¿no? Cuando estaba conversando con Nicodemo. Él dijo que para entrar al reino de Dios se necesitaba nacer del Espíritu y que, bueno, sí, que necesitábamos nacer del Espíritu. Así que el nuevo nacimiento nos incorpora a la iglesia y simultáneamente al reino de Dios. Y la manifestación visible, la manifestación más clara que tenemos hoy día en la tierra del reino de Dios es la iglesia. Pero la iglesia no es el reino, sino que ella está dentro de ese reino. No sé si me hice a entender en ese tema. Bien, mi hermano, me parece claro, en realidad, me parece muy claro. En relación a la misma lectura, dos hermanos preguntaron acerca de lo mismo, entonces junté las preguntas. Dice, ¿nos puede ampliar un poco acerca de la distinción entre la iglesia como institución y la iglesia como organismo? ¿Hay algún tipo de subordinación entre ellas? La copio acá en el chat. Ok, la distinción entre la iglesia como organismo e institución. Bueno, como un organismo, lo que damos a entender cuando usamos ese texto es que ella es un organismo vivo, como dice Pedro, que ella está compuesta por piedras o ladrillos vivos. Es decir, ella no es inerte, ella no es una organización muerta, no es una organización que no esté digamos, en movimiento, no. Como organismo, lo que deseamos decir es que es viva, que ella recibe esa vida constante de Dios, esa vida constante del Espíritu, que ella ha recibido la salud y alimentación por medio del sacrificio de Cristo, que el poder del Espíritu Santo fluye constantemente hacia ella, que el Señor constantemente está dando dones hombres y está dando dones a cada uno de los miembros, que ella marcha y avanza el reino de Dios, y lo hace por medio de sus miembros que son vivos, vivos físicamente, vivos espiritualmente. Eso es lo que deseamos enfatizar
cuando hablamos de la iglesia como organismo, que ella es un cuerpo que depende de su vida y de su guía, de la cabeza que es Jesús, que ella marcha cumpliendo los planes que Dios ha trazado. Ya ahora, como institución, cuando hablamos de institución con respecto a la iglesia y decimos que es una institución divina, la estamos poniendo a la par o equiparando con las otras dos instituciones que Dios dio a la sociedad. Y esas otras dos son la familia y el Estado, ¿verdad? O sea, el Estado, los reinos, las naciones, los gobiernos, esas son otra institución que Dios mismo dio, como consta en Romanos 13. Así que en el mundo hay tres instituciones: la familia, la iglesia, el gobierno o el Estado, y estos fueron puestos por Dios mismo y cada uno tiene su campo de acción, aunque pueden entrelazarse, ¿no? Pero cada una tiene su campo de acción, su campo de gobierno, su campo de autonomía. Así que como institución estamos poniéndola netamente en el campo de la sociedad, en el campo de lo humano, en el campo de lo terreno, pero que ha sido dado por Dios mismo. La familia, en el sentido ese, es algo que pertenece a esta creación, ¿cierto? Cuando estemos en el estado eterno, ya no habrá matrimonios, o sea, ya ese tipo de relaciones que forman parte de la institución familia no estarán en la eternidad, pero son una bendición que nos ha dado Dios para la organización, la consolidación y el buen funcionamiento de la sociedad. Y lo mismo pasa con el Estado y lo mismo pasa con la iglesia. En su función institucional, la iglesia representa el consejo y la sabiduría de Dios en la tierra, tiene la función de capacitar a sus miembros para que sean ciudadanos ejemplares en la sociedad, o sea, en el reino de este mundo, en el estado donde nació o donde vive, y a la misma vez de construir buenos ciudadanos para el reino de los cielos. Entonces, creo que esa es la distinción que existe entre organismo e institución. Gracias, hermano Julio. Tenemos ahora unas de disciplina eclesial, hermano. Las que siguen todas son de disciplina eclesial. Dejé esta primera separada y dice así: ¿cómo evitar los extremos o peligros de caer en el legalismo o liberalismo en cuestión de la disciplina eclesial? O sea, los peligros que uno puede tener de caer en el liberalismo o el legalismo en cuestión de la disciplina eclesial. ¿Cómo evitar esos dos extremos? Bueno, yo creo que el apóstol Pablo en la carta a los romanos y en otras de las cartas, aunque no habla del tema de la disciplina eclesiástica, pero sí nos lleva a confrontarnos y exhortarnos respecto a mantener el equilibrio en aquellas cosas que la Biblia ni manda ni prohíbe, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en sus cartas habla de esa libertad cristiana. La libertad cristiana es que el cristiano debe andar a la luz del amor al hermano, del respeto por, digamos, las debilidades que el hermano tenga respecto a cosas que la Biblia ni manda ni prohíbe. Así que yo creo que para llegar a este tema de la disciplina equilibrada, hay que empezar es por el tema de una perspectiva o de una cosmovisión cristiana
de lo correcto o lo incorrecto equilibrado. Y cuando digo equilibrado, me refiero a que tenemos que encontrar el equilibrio escritural, o sea, el equilibrio en el que nos pone las sagradas escrituras. Así que en uno de los catecismos reformados, cuando se define lo que es pecado, lo definen en su forma más simple y sencilla como aquello que Dios, o sea, hacer aquello que Dios prohíbe o no hacer aquello que Dios manda. Entonces, en resumen, lo que define allí que es pecado es irse en contra de los principios claros y mandatos claros que la Biblia nos da. Así que violentar, transgredir algunos de los mandatos claros y explícitos que la Biblia da, eso es eminentemente pecado y demanda alguna acción disciplinaria. Y cuando digo acción disciplinaria, recordemos que en las sesiones hemos hecho una distinción, ¿no?, entre lo que es la disciplina preventiva, la disciplina correctiva, los pasos que la disciplina tiene. Pero bueno, independientemente de esto, a lo que voy es que la disciplina se debe ejercer precisamente cuando se viola, se violenta, se entra en contravía de esos mandatos o principios claros que la Biblia da. Así que pensemos un instante, encontramos que, no sé, en la tienda de la esquina del parque de Faca encontramos a un miembro de la Iglesia Bautista Reformada tomándose una cerveza. Bueno, es un tema un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, lo encontramos, así que la hermana que lo vio inmediatamente va donde los pastores. No, pastor, eso es terrible, el hermano fulanito de tal es un pecador, se hace pasar por cristiano, pero no lo es. Le preguntan, ¿qué pasó, hermana? No, es que me lo encontré en la panadería de la esquina tomándose una cerveza. Bueno, lo que los pastores hacen en ese instante es sentarse con la hermana y mostrarle por las sagradas escrituras si tomarse una cerveza es considerado pecado o no, y si es considerado pecado escandaloso o no. Así que lo primero que tenemos que preguntarle a la Biblia es, bueno, ¿qué dices tú sobre el tomar alcohol, verdad? ¿Qué dices tú sobre el tomar vino y todo este tipo de sustancias? Ok, entonces vamos a encontrar que la Biblia manda expresamente que no nos emborrachemos, que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Vamos a encontrar que las escrituras les recomiendan al rey que no mire el vino cuando rojea, ¿verdad? Pero eso es un consejo, no es una ley. Es un consejo que se le da al rey, y vamos a encontrar en las sagradas escrituras que en la cultura mediterránea, siendo que es una cultura vinícola, entonces el vino se consumía mucho, y no es el vino sin alcohol como unos dicen hoy. O sea, eso no, eso es imposible. El sistema de fermentación que usaban ellos era un sistema natural, así que usted deja fermentar la chicha por 2 días o 3 días, o la uva o el jugo de uva por unos días, y obviamente que va a adquirir un porcentaje de alcohol. Así que, bueno, la conclusión a la que vamos a llegar y le vamos a explicar a la hermana es que tomarse una cerveza no entra en la categoría de borrachera. Entonces no tenemos por qué ejercer una disciplina correctiva sobre el tal, pero sí nos vamos a sentar con el hermano y a pedirle que, a la luz del principio que Pablo da en Romanos acerca de el amor hacia el hermano débil, y pensando en el buen testimonio de la iglesia, y siendo que vivimos inmersos en una cultura donde la mayoría de las personas, cuando van a tomar cerveza, no lo toman únicamente para la sed, sino que lo toman con el fin de emborracharse. Entonces lo más sabio y lo más prudente es que no
no se tome esa cerveza en escenarios donde ponga en entredicho el testimonio de la iglesia y afecte a los hermanos más débiles. Entonces creo que si aplicamos ese principio que el apóstol Pablo da de el amor al hermano más débil, que me lleva a abstenerme incluso de aquellas cosas que son lícitas, pero que para el hermano pareciera que no lo son. Creo que eso mismo, si lo aplicamos a la disciplina eclesiástica, nos va a librar de caer en extremismos, de caer en radicalismos que van a terminar haciendo daño. Así que, ¿cuál es el gran principio que la Biblia da para aplicar la disciplina? Nuevamente Pablo insiste en el amor, en la misericordia. Él dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas. Es decir, la vara con la que midas te volverán a medir. No significa que no vamos a disciplinar, pero significa que vamos a hacerlo con amor y con misericordia. Que si el hermano se requiere una disciplina correctiva fuerte, vamos a aplicarla, pero vamos a hacer como hacían los judíos. La ley les autorizaba a darle al culpable 50 azotes, pero ellos, con el fin de no pasarse o de no ser muy drásticos en la disciplina, porque lo mismo se les podía devolver, entonces ellos le descontaban uno, y es por lo cual dice Pablo que varias veces recibió 50 azotes menos uno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que ellos no deseaban excederse en el tema de la disciplina, que si iban a pecar, que lo hicieran más bien por deficiencia en la disciplina, no digo por nulidad, pero sí por no excederse tanto que por excederse. Así que creo que si este espíritu de amor, de consideración, o sea, de que yo mismo he pecado y que hay pecados ocultos que tengo yo, que si los demás conocieran lo que yo hice hace 15 años o hace 10 años o eso, la disciplina contra mí fuera más terrible, y que Dios fue tan misericordioso que me perdonó, que me disciplinaron, pero fue suave, entonces yo tengo que procurar ser así. Así que creo que si practicamos esto, nos vamos a librar de caer en el extremo del radicalismo, en un extremo de fanatismo sobre la disciplina. Recuerden que el objetivo de la disciplina es la restauración, no es la destrucción. Gracias, mi hermano. Acaban 3 juntas, hermano. Las acomodé para que nos fueran juntas, o sea, es larga. La estoy pegando ahí en el chat. Dice así: existen algunos pecados, entre comillas, respetables, o sea, que no los vemos como groseros y a veces ni siquiera los notamos, ¿no? ¿Deberían estos ser llevados a seguir el proceso de disciplina bíblica? Por ejemplo, el llegar tarde al culto, o el caso de las mujeres no vestir con modestia, o algunas mentirillas piadosas, o un poco de orgullito o ansiedad, o el no aportar para el sostenimiento de la iglesia, etcétera. ¿Cómo se debería abordar estos casos? Si algún hermano comete algún delito, por menor que parezca, y la iglesia lo sabe, ¿hasta qué punto iría la disciplina eclesiástica y en qué límite cabría acudir a las autoridades impuestas por Dios? No, yo creo que con esos pecaditos o pecadillos, no, ¿para qué? No, hermanos, todo pecado tiene que recibir su disciplina, pero recordemos, disciplina no es solamente ese acto público congregacional donde exponemos el pecado particular de un hermano, lo suspendemos de la Santa Cena o lo excomulgamos, no. La disciplina implica muchas cosas. La disciplina implica la exhortación personal. La disciplina implica la reprensión. La disciplina implica incluso una mirada, un toque en la espalda. La disciplina implica la predicación. Así que dependiendo del
del pecado en sí, dependiendo de lo escandaloso que el pecado sea y del alcance que el pecado sea, de lo repetitivo que el pecado sea, asimismo será el grado de disciplina que se aplique o el medio de disciplina. Por ejemplo, mencionan un hermano que llega tarde siempre a los servicios. ¿Necesita disciplina? Sí. ¿Qué clase de disciplina? ¿Congregacional, pública y expuesta? No necesariamente, por lo menos no al principio. En ese caso, el pastor o los hermanos que se dan cuenta digamos, del incumplimiento que el hermano tiene para llegar puntual a los cultos, bueno, el que se dio cuenta tiene la responsabilidad cristiana de orar por el hermano, pedirle sabiduría y misericordia a Dios y acercarse al hermano y decirle, oh hijo del infierno, incumplido, arderás en las mazmorras. No, 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 no. Luego que él ore, le pide al Señor sabiduría, humildad, amor. ¿Por qué? Porque se supone que el que se acerca al hermano que está fallando en un punto es porque lo ama. O sea, está interesado en la salvación de él, está interesado en la santificación de él. Entonces se le acercará luego de orar, nunca jamás de una exhortación a nadie si primero no ha suplicado la sabiduría de lo alto. Si primero Dios no le ha pedido a Dios que ponga un fuego de amor e interés real por la salvación y la santificación de la persona a la cual va a exhortar. De lo contrario, sus palabras van a hacer más daño. Ok, así que usted luego que hizo eso se acerca donde el hermano y con misericordia usted lo exhorta y le dice, mire, hermano, qué bendición tan grande que estés en el culto, qué bendición tan grande que estemos juntos adorando a nuestro Dios. Qué rico, hermano, es que usted, como todos los demás, pueda estar aquí antes de que empecemos el culto, que usted llegue que usted llega, se sienta, ahora, su mente, su alma, su cuerpo se tranquiliza, porque es que cuando uno llega a las carreras y empezó el culto, ya no hay tiempo de tener ese espacio de encomendarse al Señor. En fin, yo creo que hay muchas formas sabias y tiernas de exhortar al hermano. Ok, lo exhorté así suavemente y tiernamente. Bueno, voy a estar pendiente el domingo próximo. Llegó tarde. Tal vez ese día no le voy a decir nada, o tal vez me le acerco y lo toco por aquí. Ya él sabe. O sea, no necesito decirle nada. Ya él sabe que yo sé que él llegó tarde nuevamente. Y a lo mejor el Señor use esa reprensión tierna para que empiece a llegar más temprano. Pero si el hermano persiste y siempre tiene su excusa o ya ni excusas da, ya ni le importa y llega tarde, yo creo que sí es bueno que si los pastores nos han dado cuenta, uno hable con ellos y les diga, mira, si se han dado cuenta, el hermano lleva meses, pero meses que llega tarde a los cultos, yo hablé con él, lo exhorté amorosamente, luego se lo recordé y no ha hecho nada. Yo creo que ese hermano tiene un problema serio. No sé, o no ama suficientemente a Dios o la congregación o el congregarse para adorar a Cristo no es algo tan importante para él, o está en un pecado o tiene algún problema, ¿verdad? O sea, yo recuerdo que cuando en la congregación hay personas que yo no los veo, no siempre me percato, pero no los veo, entonces yo les escribo, pero no les escribo acusativamente, como diciéndole, hermano, ¿por qué no viniste al servicio? Porque solo con ese por qué, ya eso suena muy acusativo y yo no sé realmente qué pasó. Entonces, lo que le escribo y le digo, hermanito tal, te cuento que no te vi el domingo, no sé si es que me distraje o no me di
me di cuenta. Así que ellos me escriben y dicen, no, pastor, mire, es que se me presentó un inconveniente, tengo que cuidar a mi mamá que es anciana y cada 15 días nos tenemos que distribuir entre los hermanos y por eso salí tarde y llegué tarde. Bueno, hay razones justas, ¿no?, que se pueden dar. Así que, y bueno, ya lo que voy es a cualquier otra situación. Antes de preguntarle a la persona acusativamente, busquemos la forma más sabia y prudente de preguntarle por alguna situación que consideramos repetitiva y pecaminosa y ver qué nos dicen ellos. Vamos a orar por ellos, a orar con ellos, y si a lo mejor tiene alguna situación providencial especial, vamos a intentar colaborarle. Bien, mi hermano Julio, acá nos añaden a esto si ese proceso debiera ser hecho únicamente por los pastores de la iglesia o si cualquier miembro de la iglesia está en la obligación también de hacerlo. Y se le añade a esta pregunta de si un hermano ya ha sido disciplinado y ha llegado hasta el punto de la excomunión, si debiéramos considerar de que en realidad nunca fue salvo. Y si quiere regresar, ¿cuál debería ser ese proceso para retornar a la membresía? Ok, en Mateo 18, la responsabilidad recae sobre quién, o sea, la responsabilidad en el empezar ese proceso disciplinario recae sobre el miembro que se ha dado cuenta que su hermano o hermana está en un pecado escandaloso. Cristo aquí, el primer paso que él da no es, dice, ve y habla con los pastores para que los pastores sean quienes los reprendan. No. Dice, si tú has visto a tu hermano que peca, si tú, o sea, tú te diste cuenta, tú eres el testigo, los pastores no lo son. Tú fuiste quien te diste cuenta. Dice Cristo, ve y repréndele tú y él solos. Esa es la primera parte de la disciplina. Así que usted vio al hermano, no sé, saliendo de una tienda de artículos sexuales, ¿cierto? O de ¿cómo es que se llaman esos hoy? Que son como cines pequeños donde ven pornografía. Bueno, no sé cómo es que se le llama eso, una video, bueno, algo así. Y usted ve que salió de allí y usted sabe que necesariamente lo que estaba haciendo allí no era bueno. Pero usted tiene la obligación dada por Cristo en Mateo 18, desde el verso 15, a hablar con el hermano, sentarse con él y serle franco. Dice, mira, hermano, yo iba pasando por la calle tal, te vi salir de tal sitio, allí entran es para ver pornografía. Así que, hermano, yo creo que la Biblia dice que este es un pecado muy serio, esto es inmoralidad, fornicación, bueno, y le presenta todos los textos y lo combina al arrepentimiento. Si es un hermano real en la fe, es posible que él diga, sí, hermano, tengo una lucha desde mi adolescencia, en fin, tengo un conflicto serio con esto, ay, hermano, necesito ayuda. Bueno, entonces allí usted puede recomendarle que hable con los pastores, que busque la colaboración de los pastores para que le empiecen un proceso de restauración, de confrontación, de exhortación, para que sea libre de esa esclavitud. O es posible que no sea algo tan grave, sino que usted se dio cuenta de una hermana en la iglesia que no se sujeta al esposo y ella hace lo que ella quiere y eso está ocasionando inconvenientes. Usted sabe de eso, usted se sienta con la hermana. Y si usted es una hermana casada, bueno, usted puede acompañarle, o sea, no tiene que esperar a que los pastores sean los que vengan a hacerlo, no. Usted que se dio cuenta y es hermana y también está casada, usted viene y se sienta con la hermana y tal vez la hermana diga, no, yo necesito
que me ayudes. Entonces usted vaya cada semana, cada 5 días, o la invita a su casa y le muestra cómo es que vive y lo que hace y no hace una esposa que está en sujeción. Así que somos responsables todos, los pastores y los miembros, todos somos responsables en el aspecto de la restauración y los procesos disciplinarios. Obvio, lo que es ya la excomunión o pecados escandalosos que definitivamente no se solucionan, como dice Cristo luego en el verso 16, hay que llevar este caso a 2 testigos y luego hay que llevarlo a los ancianos para que ellos pues ya tomen decisiones. Así que, pero todos somos responsables. Ya ahora, respecto al hermano excomulgado, si no estoy mal, creo que eso fue lo que preguntó, ¿verdad? Al hermano que es excomulgado, creo que preguntaba si se puede volver a... Al final dice, si un hermano fue llevado a excomunión, debemos considerar que nunca fue salvo. Y si quiere regresar, ¿cuál sería el proceso para retornar a la membresía? Bueno, nosotros no tenemos la capacidad de decir si la persona tal es salva o no, pero sí tenemos la capacidad de decir que por sus frutos pareciera que no lo es. O sea, por sus frutos de pecado constante, inconfeso, impenitente, el tal está comportándose como un incrédulo, no se somete a las leyes de Cristo, no se somete a las reglas que la iglesia tiene, no quiere andar junto con la iglesia en pos de la santidad de Cristo, por lo tanto lo vamos a tratar como si fuera un inconverso. Eso es lo que da a entender Jesús en Mateo 18, cuando dice que al tal, al impenitente, lo tengan por gentil y publicano. Es decir, ténganlo como si fuera un inconverso. Ya no puede estar en la comunión de los santos porque vive y actúa como si fuera un inconverso. Pero el tema de si es salvo o no realmente le corresponde solamente a Dios y a la persona misma. Obviamente vamos a exhortar al impenitente y a decirles que estás actuando como un impío, estás actuando como un incrédulo, y si sigues así, no vamos a tener dudas, o tú no vas a tener dudas de que lo que te espera es la condenación. Lo podemos exhortar, pero nunca jamás podremos afirmar categóricamente que el fulano de tal es un inconverso en realidad, porque el asunto de la salvación, eso le corresponde a Dios y a la persona misma. Por ejemplo, Pablo en Corintios habla de una persona que fue excomulgada, ¿verdad? Y si fue excomulgada es porque andaba como gentil y publicano. Pero luego en la segunda carta él pide que el tal que ya se arrepintió sea recibido de nuevo en la membresía de la iglesia para que el tal no caiga en desespero, en desesperación. Así que si el excomulgado, que lo tratamos como si fuera un inconverso, ya no tenemos comunión espiritual con él de ninguna clase, luego de estar en el mundo, en el pecado, el Señor lo trae al arrepentimiento, él se arrepiente, viene donde los pastores, confiesa su pecado, sus pecados, y quiere andar nuevamente en novedad de vida, en santidad y caminar con la iglesia, le vamos a hacer el proceso como si fuera un inconverso que vuelve, que va a entrar a la iglesia. Obviamente no lo vamos a rebautizar, allí no se necesita. Aunque somos bautistas, no rebautizamos fácilmente. El bautismo es uno solo. Así que, pero vamos a hacer todo el proceso y le volvemos a enseñar la confesión de fe, volvemos a indagar sobre su fe, sus convicciones, le damos un tiempo para ver su testimonio, que realmente sí esté andando en santidad. Y si se verifica todo, como dice Pablo, recíbanlo
ha puesto y está haciendo públicamente su fe en Jesús. Gracias, hermano. Antes de pasar de sesión a las ordenanzas, una hermana nos escribe ahí en el chat y dice que en la iglesia donde venía ella y su familia, cuando alguien estaba en disciplina se aislaba y no se le hablaba a esta persona, estaba en un proceso solo de consejería. Si se aplica, ella pregunta si eso se aplica exactamente en la iglesia reformada o si la escritura enseña ese tipo de cosas. Bueno, supongo que los que hacen esto toman muy literalmente las instrucciones que da Juan en una de sus epístolas acerca de que no comamos con el tal, no nos juntemos con el tal, no le digamos bienvenido. El apóstol Pablo en algunas partes dice que nos apartemos de aquel que llamándose cristiano fuere fornicario. Pero a mí me da la impresión que ese es un literalismo de unas instrucciones que más bien corresponden a esas figuras del lenguaje donde el autor quiere dar un sentido mucho más profundo que las meras palabras que usa, ¿verdad? Es como cuando digo, qué sé yo, cuando digo en esta noche preñada de encanto. Bueno, no voy a pensar que la noche se embarazó, ¿cierto? Simplemente lo que quiero decir, estoy usando allí una figura de lenguaje, es que esa es una noche muy especial, que es una noche que para mí brilla mucho, es radiante, está llena de gozo. Así que yo creo que estos mandatos lo que dan a entender no es que no les hables más, no es que no tengas algún tipo de relación con la persona individualmente, sino que en el ámbito eclesial ya no debe participar de vuestras fiestas, como dice Judas, ¿no? Que son manchas en vuestras fiestas, que públicamente la sociedad ya no vea a esa persona como alguien asociado o vinculado a la iglesia. ¿Por qué? Porque es alguien que ha manchado el testimonio de la iglesia, ha manchado el nombre de Cristo, ha ofendido grandemente la santidad de la iglesia, de tal manera que lo que vamos a procurar es que el mundo ya no lo vea asociado con nuestra congregación. Así que no lo vamos a invitar a la Santa Cena, no lo vamos a invitar a nuestras fiestas de fin de año, no lo vamos a invitar a nuestras bodas, no lo vamos a invitar a nuestros actos públicos. No significa eso que si quiere venir al culto le vamos a decir que no, excepto que definitivamente ande en una conducta tan escandalosa que ni en los cultos pueda estar, se le puede decir que no. Así que yo no creo que haya que irnos al literalismo como hacen los testigos, que a la persona que fornica dentro de ellos lo hacen a un lado, la familia misma ya no le habla, no le dirige la palabra. No hay que ir allá. Se refiere más bien a que no esté junto con la iglesia en esas expresiones públicas, porque el mundo debe ver que lo hemos sacado, que lo hemos expulsado. Pero no vamos a cortarle si tenía amistad con él, obviamente ya no va a ser tan cercana, porque ya es una mancha, ¿verdad? Es alguien que pecó gravemente. Si se excomulgó es porque pecó gravemente y debo tener precaución de que no me vaya a contagiar con su pensamiento, o sea, su filosofía de vida. Pero no es que no le voy a hablar más, no es que me lo encuentro por la calle y me voy a ir por la otra acera porque yo no lo quiero saludar. No es tu enemigo, se portó y actuó y actúa como un enemigo de Cristo, un enemigo del Evangelio, pero aún sigue siendo alguien que se puede rescatar. Y si yo corto la comunión totalmente, la comunicación totalmente con él, pierdo la oportunidad de seguir exhortándolo.
Qué bueno, mi hermano. Muchas gracias. Hermano, vamos a pasar unas preguntas que tienen que ver con las ordenanzas. Tengo acá eh, 4 preguntas que prácticamente señalan lo mismo, 3 de manera positiva y una de manera negativa. Entonces no quise separarlas, creo que se pueden responder en una sola. Mi hermano nos dice así, o nos dicen así los hermanos, sin embargo la pego ahí en el chat. Me dice, ¿en qué lugar de las escrituras se justifica que la cena del Señor debe ser impartida solamente a los bautizados y también solo a los miembros? De otra manera, lo expresó otro hermano, en la celebración de la Cena del Señor, debiera limitarse estrictamente a los miembros de la iglesia local, o si hay creyentes que conocemos y son de buen testimonio, deberíamos suministrarles la Cena del Señor, que obviamente profesan la fe reformada y están de paso. Otro lo dijo así: ¿por qué a los hermanos que han dado testimonio de su fe y que vienen de otra iglesia de sana doctrina, ya bautizados, se les niega? Algo pasó. Dice también alguien acá, ¿por qué hay iglesias a todos los que quieran recibirla, ya sean miembros o solo personas que van de paso? ¿En qué se basan para hacer esto? Entonces esa es la que muestra la parte negativa. Ahí están. Ah, la volví a pegar 2 veces. Ok, bueno, mira, el tema de la Santa Cena, ¿por qué se le da solamente a los que han sido bautizados? Porque es que la Santa Cena es solo para los discípulos. La Santa Cena es solo para aquellos que se han identificado como creyentes en Jesús. ¿Y cuál es la identificación externa? ¿Cuál es la identificación ceremonial? ¿Cuál es esa forma de identificarnos públicamente y congregacionalmente como discípulos de Cristo, como personas que hemos puesto la fe en el Señor? Evidentemente es el bautismo, no existe otra forma. Lo que hoy día algunos llaman la, ¿cómo se le llamaría esto? La declaración de fe, es bueno, la expresión pública de su fe en Cristo, que hoy día se les pide que pasen al frente, que repitan una oración en algunas partes. Bueno, bíblicamente, cuando vamos a Hechos capítulo 2, lo que vamos a ver es que la expresión pública de la fe en Cristo, la expresión pública de que han creído en Cristo, ¿era cuál? El bautismo. No era una oración que hacían delante de un púlpito. No, 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 no. No era eso, era el bautismo. Así que el bautismo es el requisito ceremonial que debemos cumplir para ser reconocidos como personas que han puesto su fe en Cristo. Es decir, personas que se han unido a Cristo por medio de la fe. La Santa Cena es únicamente para estos que ya han sido injertados al cuerpo de Cristo, y el bautismo es la declaración pública de que ya yo he sido injertado al cuerpo de Cristo. Así que el que no tenga este sello, el que no tenga esta marca, el que no tenga esta bandera, que es el bautismo, ¿cómo sabe uno si realmente es discípulo de Cristo si no está mandando lo que Cristo dijo que el discípulo debe hacer inicialmente? ¿Y qué fue lo que dijo él en Mateo 28? Bueno, que todo aquel que vaya creyendo tiene que ser bautizado. Ese es nuestro anillo de matrimonio. O sea, el bautismo es ese sello externo que me muestra que me he unido por medio de la fe a Cristo. Así que el que no tenga ese sello no puede recibir la cena, porque la cena, Pablo en 1 Corintios 10 le llama la comunión. La cena es la comunión del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo son los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, los que se han unido al cuerpo de Cristo. Y la única señal externa, o más bien, la única señal inicial externa que es testigo de la fe que yo tengo en el Señor, es el bautismo.
Esa es la razón por la cual en los tiempos apostólicos se bautizaba a las personas inmediatamente que creían. No existía un lapso de tiempo entre la fe y el bautismo. No digo que haya que hacerlo así hoy día, pero sí a lo que voy es que sin ese sello no puede recibir la cena. Y por el otro lado, ¿por qué únicamente los miembros? Bueno, pues allí sí me van a perdonar, pero nosotros no hacemos eso. La cena se le ofrece a los miembros, a los hermanos que han sido bautizados, porque no todo el que es bautizado en nuestra congregación inmediatamente lo recibimos como miembro, sino que le aplicamos el bautismo con base en la fe que él tiene y que ha sido injertado al cuerpo universal, pero él tiene que cumplir con otro requisito para que sea aceptado como miembro de la iglesia local, y este es el acuerdo, tiene que estar en comunión, tiene que estar en armonía con lo que la iglesia cree, y para eso necesitamos que haga el curso de la confesión de fe. Pero no exigimos, y bueno, no sé, a mí me ha tocado viajar por todo el continente americano, incluyendo Estados Unidos, y bueno, he tenido la oportunidad de congregarme en muchas iglesias reformadas, pero muchas, en español y en inglés, y nunca me han dicho que no puedo tomar la cena por no ser miembro de esa congregación, sino que en todas me han dado la oportunidad de participar de la cena. Pero sí sé de algunas aquí en Medellín está una, que la Santa Cena se la ofrecen únicamente a los miembros de esa congregación. Es lo que denominamos cena cerrada. La cena cerrada es esa donde solamente se la dan a los miembros. Y supongo que una de las razones por las cuales hacen esto es porque, bueno, ellos no quieren ser culpables de ofender a Cristo al darle la Santa Cena a alguien de quien no sabe si anda bien o no en comunión con la iglesia de donde es miembro. Entonces no quieren cargar con eso, así que vamos a restringirlo únicamente a los miembros que tenemos la prueba y el conocimiento de que andan bien. Entonces, por eso no le dan la Santa Cena a otros miembros. Bueno, yo respeto eso, es la conciencia que ellos tienen, pero en nuestro caso, en nuestra congregación, no hacemos eso. Cualquier miembro que llegue de otra congregación, pero puede participar de la cena, pero lo que sí hacemos es que antes de ofrecer el pan y el vino, exhortamos a las personas, y en este caso les decimos a los que nos están visitando, si usted es miembro de otra congregación y no está bajo disciplina eclesiástica, ni sus pastores le han dicho que se abstenga de participar de la cena, entonces es bienvenido y puede participar. De esa forma también uno es libre de ese peso. ¿Por qué? Porque hemos dado la exhortación, hemos dado la admonición, así que si alguien participa indignamente de la cena siendo miembro de otra congregación, lo hace por su propia conciencia y lo hace bajo su propia responsabilidad. Gracias, hermano Julio. Ahora, acerca de la administración de esas ordenanzas, alguien nos dice, ¿necesariamente debe ser un pastor ordenado quien imparte los sacramentos, o puede en una eventualidad ofrecerlos un pastor no ordenado o aún otro miembro de la iglesia? Ahí está en el chat. Bueno, la práctica histórica en las iglesias bíblicas ha sido que la Santa Cena y el bautismo sea administrado principalmente por aquellos a quienes Dios puso como gobernantes, ¿no? Por aquellos a quienes Dios puso como administradores. Y por eso se le llama la administración de la cena, administración de la disciplina, porque eso está en la responsabilidad de estos administradores, que son los ancianos. Eso es lo que hemos hecho históricamente. Estoy de acuerdo, eso trae orden.
Eso trae honor a Cristo como cabeza, ya que los ancianos están representando a Jesús delante de los miembros y es una práctica buena, pero no podemos irnos al extremo y decir que si no es un pastor ordenado no pueda administrar de alguna forma los sacramentos. En el libro de Hechos encontramos que, por ejemplo, un diácono bautizó, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? ¿Sí recuerdan a Felipe cuando fue y evangelizó al eunuco, al tesorero de la reina de Candace? Bueno, él lo bautizó, lo que nos muestra que en ausencia de los ancianos, y hay una necesidad de, por ejemplo, aplicar el sacramento del bautismo sobre alguien, entonces, en ausencia de los ancianos, los diáconos, especialmente los diáconos que son más dados a la predicación, porque puede que haya unos que sí, como se nos muestra en Hechos, estos pueden hacerlo, o sea, no hay ningún impedimento, obvio. Si es que los ancianos no están porque, qué sé yo, se fueron de viaje a predicar el evangelio y a sufrir en las playas de República Dominicana, ¿cierto? Bueno, el Señor en su misericordia les permitió que viajaran allá. Alguien les dio el tiquete. Entonces, y no están, y no sé, hay unas personas que deben ser bautizadas, ya llevan tiempo en la fe. Bueno, se comunican con los ancianos y piden la autorización. Si los ancianos autorizan a uno de los hermanos líderes o servidores para que lo haga, lo puede hacer. O sea, es algo excepcional, no es la regla. Esto es algo excepcional. Y lo mismo pasa con la cena, especialmente cuando nosotros estamos empezando una nueva congregación, ¿no? Y enviamos a un hermano, a un misionero, ¿cierto? Para que la planta y la congregación empieza a crecer, el Señor a convertir, hay bautizados. Bueno, no está bien que no les demos la Santa Cena solamente porque los ancianos no pueden ir, sino que ya hay un hermano que es un líder, un servidor, un predicador, un hombre de buen testimonio. Si los ancianos le dan esta autorización, él puede oficiarla y estaría bien. Pero vuelvo a insistir, son casos excepcionales, o sea, no es la regla y lo preferible es que los ancianos, para eso fueron ordenados, ¿no? Que ellos puedan administrarla. Gracias, pastor. Acá hay una pregunta de un hermano que estudia con nosotros y dice él así: ¿el bautismo realizado por la Iglesia Presbiteriana Reformada es aceptado en la Iglesia Bautista? O sea, en el caso de que un hermano presbiteriano reformado empiece a congregarse en una iglesia bautista. Y si se niega, ¿bajo qué soporte bíblico se realiza, hermano Julio? Esta la va a responder el reverendo Espitia. Muchas gracias, pero la verdad es que tenemos nuestras reservas aquí dentro de la misma iglesia y pues ya lo había dicho, creo que al principio cuando se habló de eso, el pastor Julio Benítez creo que lo decía sobre la importancia de creer y luego bautizarse para luego estar allí. Entonces, es importante eso. Quería de pronto una respuesta mucho más específica. Sé en su posición de docente dentro del SRL por la biconfesionalidad, pero creo que compartimos los mismos ideales porque anteriormente lo había escuchado a usted decir respecto a el creer y el bautismo como una evidencia externa al respecto. ¿Y cuál es la respuesta bíblica? Que sí, definitivamente nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos bautizamos. Vemos el pastor Julio Benítez en su libro
coloca 3 cosas importantes respecto a requisitos. El requisito espiritual, que es la conversión, el requisito ceremonial, que es el bautismo. Y si no estoy mal y lo haya modificado, el organizacional, que tiene que ver que se añadieron y luego participaron del pan y la cena del Señor. Este libro me lo conocí porque tuve la oportunidad de poderlo exponer. Entonces, credo bautista. Si estamos dentro de la rama credo bautista, en la parte de la iglesia, no quiero ser dogmático porque sé la posición del seminario en cuanto a ello, pero sí dentro de la iglesia requerimos que haya fe, un bautismo que nosotros hemos considerado, obviamente, por inmersión como tal, por nuestra confesionalidad, y la regeneración y el bautismo es lo que nosotros hemos considerado. Lo demás, entonces, ya sí es parte del sumario del SRL. Se lo remito a ellos. Gracias, pastor. Ok, digamos, respondiendo esto que están preguntando a título personal, o sea, lo respondo yo como pastor de una congregación. O sea, a nuestra congregación llega un hermano, bueno, ya nos ha pasado, ¿no? A un hermano presbiteriano que fue bautizado en la infancia y que fue, pues obviamente fue hecho por aspersión. Bueno, dentro de nuestra confesión de fe y nuestros estándares como congregación credo baptista local, creemos que el modo correcto de aplicar el bautismo es por inmersión. Y creemos que los sujetos correctos del bautismo deben ser los que tienen fe, así que no son los niños. Y con base en esto, entonces, si llega un presbiteriano, que ya nos ha pasado esto, a nuestra congregación le explicamos cuál es nuestra perspectiva sobre esto, y si él se quiere hacer miembro pleno, debe ser bautizado. Y por eso es que en un tiempo nos denominaban los rebautizadores, ¿no? Porque en el bautismo infantil no lo reconocemos como ni sujetos válidos ni modo válido. No obstante, no cuestionamos la fe que la persona tenga, no cuestionamos la conversión que la persona tenga. Así que si en últimas el hermano presbiteriano se va a quedar con nosotros por un tiempo, pero no se quiere hacer miembro pleno porque no se quiere rebautizar o no quiere recibir el bautismo como nosotros lo practicamos, pero es un hermano de fe, de buen testimonio, convertido, solo que tiene ese pequeñito problema en su comprensión doctrinal de las Sagradas Escrituras. Entonces lo que hemos hecho es que lo recibimos como miembro asociado. O sea, no lo recibimos como miembro pleno, sino como miembro asociado. Queremos más bien darle una ayuda, porque tal vez está en la ciudad por cuestiones de sus estudios, está en la ciudad porque, bueno, lo mandaron a trabajar. Suele pasar aquí en Medellín, que las multinacionales lo mandaron por 1 año, por 2 años, y no quiere estar sin pastoreo durante todo ese tiempo, y vamos a brindarle la colaboración en el amor cristiano. Entonces, pero no lo podemos recibir como miembro por nuestra constitución, por nuestra identidad eclesial, por nuestras convicciones, pero lo recibimos como miembro asociado. Creo que es una forma de hacerlo. Puede participar de la cena o no. Si le permitimos que participen de la cena, si son hermanos que están en comunión con la iglesia de donde vienen, y ya pues en este caso es un aspecto eclesial particular de la iglesia de donde viene, de la comprensión que ellos tienen del bautismo, y bueno, ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios, ¿no? O sea, tendrán que rendir cuentas los pastores por haber practicado una forma de bautismo y sujetos del bautismo no autorizado en las Sagradas Escrituras. Algo que me da un poco de tranquilidad cuando le vamos a dar la Santa Cena a un presbiteriano es que, bueno, aunque ellos se bautizaron en la infancia, de todas formas, cuando crecen, ellos lo que hacen es, tienen un rito que llaman la confirmación. Entonces, cuando este joven o esta señorita crecen y ya tienen la capacidad de expresar su fe públicamente, hacen este rito
de la confirmación, y es que ellos le dicen a este joven, ok, tú te bautizaste, pero el bautismo no significa nada si no crees. Es decir, ellos son credobaptistas a la inversa. O sea, hacen las cosas no en el orden que nosotros lo hacemos, sino a lo contrario. Entonces ellos los bautizan antes y después van a confirmar la fe. Y nosotros lo hacemos a lo contrario, porque es el principio que encontramos en las Sagradas Escrituras. Primero confirmamos la fe que ellos tienen y luego los bautizamos. Ese es un tema muy complejo. Yo no creo que si, por ejemplo, Juan Calvino, si viviera en este tiempo y fuera a vacacionar a Facatativá y se congregara el domingo en el cual en la iglesia de Facatativá tengan la Santa Cena, van a decirle a Calvino, no, usted no va a participar. Yo sí no se la doy, así sea don Juan Calvino. Ándale. Eso sí son convicciones firmes. Sí, así que ese es un tema un poco difícil en el sentido de que deseamos mantener hasta donde sea posible esa fraternidad cristiana con los hermanos más parecidos a nosotros, ¿no? Pero lo importante son las convicciones que tenemos como congregación local. Bueno, eso es lo que hemos hecho acá en esos casos. Bien, hermano, muchas gracias, hermano. Acá hay una pregunta que viene de un bautista, pero tiene un contexto similar. Dice acerca de qué tan delicado es bautizar a un niño y le pone una edad, digamos, 11 años. ¿Cómo identificar si su deseo de permanecer en la iglesia es genuino? Y cómo tratar a las personas que no se han bautizado. Sé que parte, bueno, ya creo que esa primera parte era la que teníamos acá, se la voy a copiar, hermano. O sea, si nosotros bautizamos, somos credo bautistas, bautizamos a quienes consideramos son creyentes, que han creído en el Señor, ¿cómo determinar la fe genuina en un niño? O sea, ¿de qué edad estamos hablando? Ok, si nosotros vemos esto, digamos, vemos el Estado. El Estado cuando considera que un joven ya tiene la capacidad de tomar, digamos, decisiones aceptables, válidas, ¿cierto? Bueno, el Estado lo considera a los 18 años, ¿cierto? A los 18 años es que le entrega su cédula y le dice usted ya puede votar y participar activamente en la toma de decisiones. Si su hijo tiene 17 años y va a hacer un préstamo en el ICETEX no va a aceptar que sea él el solicitante, sino que tiene que estar el padre o la persona encargada de él porque aún no cree totalmente en la capacidad que él tenga. Así que para el Estado sería 18 años. Así que si la iglesia fuera el Estado colombiano y se aplicaran las leyes que el Estado tiene, no los bautizaríamos sino a los 18 años. En el caso del judaísmo, cuando se consideraba especialmente a un hombre, a un muchacho, a un jovencito, cuando se consideraba responsable en su conciencia y libertad bajo la ley, cuando cumplía 13 años. Cuando cumplía 13 años lo presentaban al templo, ¿cierto? Y era cuando, bueno, no en la presentación que hacían cuando niños, sino que era la primera fiesta, prácticamente la primera fiesta de la Pascua de la cual participaba. Y se le consideraba, se les llamaba literalmente hijos de la ley a partir de los 13 años. En las iglesias bautistas reformadas, porque no en las otras, en las reformadas hemos considerado por la práctica, no porque haya algo escrito, por la práctica, que más o menos un joven a la edad de 16, 17 años, 18 años, ya tiene la capacidad de dar un testimonio de fe y una
a una declaración de fe asertiva, ¿no? De su convicción en Jesús. Entonces hay algunos que bautizan a los 14, otros a los 15, otros a los 16, y hay otras que dicen no, hasta que cumpla los 18 años. Si no cumple los 18 años, no lo vamos a bautizar. En el caso de nuestra congregación, los bautizamos más o menos desde los 16, 17 años, no antes, no antes. No sé si el pastor Espitia tenga algo que decir, porque eso es algo que compete más bien al nivel de las iglesias locales, ¿no? Sí, creo que es parte de la organización interna de cada iglesia y lo que cada iglesia ha determinado en su declaración de fe. Aparte de la confesión de fe, que la confesión de fe no nos da ni las escrituras una edad específica. Entonces, sí, yo creo que nosotros repetimos, bueno, tuvimos un tiempo donde bautizábamos a muchachos de 15 años y las situaciones que se mostraban, al parecer, creyentes, luego con el tiempo resultaban mostrando lo que eran. Entonces, más bien, pues no hemos establecido todavía en nuestra declaración de fe eso, pero creo que es acertado. Hay unos que bautizan a la edad de 9, 10 años, tomando el ejemplo de Carlos Spurgeon. Entonces, eso es muy, muy relativo, ¿no? En ese caso, ¿no? La confesión de fe y la Biblia no nos dicen absolutamente nada. Hay algunas cosas que el pastor ha dicho que, por ejemplo, respecto a la cena cerrada, nosotros tenemos una cena semicerrada dentro de la iglesia y los bautistas históricos, las iglesias bautistas particulares, se les conocía como bautistas estrictos, generalmente por eso. Al principio teníamos nosotros una cena cerrada absolutamente, pero consideramos que obviamente hay otros hermanos que vienen de otras iglesias bautistas que son creyentes y no tenemos esa tendencia anabaptista, que es volverlos a bautizar aunque vengan siendo bautistas. Entonces tenemos una semi-cerrada en ese sentido, pero es parte también de la misma organización porque la declaración de la confesión de fe no nos da detalles. Sí, son temas más del resorte y autoridad de las iglesias locales. Hay principios generales, ¿verdad? Pero hay cuestiones que son más del resorte de la decisión que la iglesia local tome dentro de todo este panorama bíblico, ¿no? Sin irse en contra de lo que la Biblia dice, ni alejarse de lo que la Biblia dice, pero yo creo que las escrituras en estas cosas, haciendo que no nos dan instrucciones específicas, es muy posible que Dios lo que deseaba era, bueno, es dentro de la iglesia mía hay cierta diversidad, hay cierta elasticidad dentro del marco bíblico de algunas cosas que en la Biblia de una forma específica, clara, no nos dice tiene que ser a esta edad o tiene que ser así, ¿no? Listo. Pastor, yo quería hacer una pregunta al respecto, que habíamos hablado acerca de, bueno, no quiero caer tampoco allí en el monotema del paidobautismo, y es cuando decía acerca de un hermano que viene de la iglesia presbiteriana. Cuando usted decía eso, es cuando vienen transitoriamente, pero ya cuando se radican, cuando ya se radican en el lugar, pero no quieren, entonces, ¿ahí qué se debe hacer? ¿Tiene que hacer el proceso definitivamente? Sí, porque la membresía asociada es una membresía temporal. Ok. O sea, no es una membresía fija. La membresía fija es la membresía plena. Entonces, recibimos con membresía asociada es a los hermanos que vienen por un tiempo, por unos meses, ¿cierto? Y bueno, y en su fe y en su sinceridad cristiana desean el acompañamiento de los pastores, ¿no? Que lo estén supervisando. Obviamente no será la misma cosa, porque ya hay algo que nos diferencia, ¿no? Hay algo, y no es algo insignificante. Hay personas que dicen que el bautismo, la única diferencia es la cantidad de agua. No, la cantidad de agua, no, o sea, es algo más de fondo. Ya hay una diferencia y no permitirá tener una comunión plena, pero sí se puede tener cierta comunión. Pero ya si quiere la membresía fija, sí tiene que cumplir con las reglas que la iglesia pide y una de esas es que tiene que bautizarse bíblicamente. Y esta es por inmersión. Ok, muchísimas gracias. Sí quería eso porque quedó muy, muy abierto la situación. Entonces, porque puede ser transitoria, pero transitoria no de toda la vida. Si se va a radicar, debe hacer el proceso, volverse credo bautista, porque es lo que nosotros profesamos,
y luego hacer ya ser parte de la iglesia. Gracias, pastor, muy amable. Sí, claro, y hemos hecho eso porque aquí no hay iglesia presbiteriana. Bueno, ya está empezando una de la PCA, pero antes no. Entonces, como no habían presbiterianas, bueno, sí habían presbiterianas, pero de esas que son arminianas. Entonces, obviamente, el presbiteriano reformado no iba a ir allá. Entonces, en un acto de misericordia, pero realmente si en la comunidad, en la ciudad hay una iglesia presbiteriana, pues ¿para qué nos vamos a poner a eso? No, les recomendamos que se vaya para allá, está con los suyos, ¿cierto? Y puede tener la comunión plena. Estos son casos muy excepcionales, pero muy excepcionales. Ok, pastor, gracias, muy amable. Ok. Gracias, hermano. Una última pregunta en relación a las ordenanzas. Acá alguien nos plantea la pregunta de por qué la Iglesia romana ve el matrimonio como un sacramento. ¿Cuál es la razón del matrimonio como un sacramento? Bueno, realmente yo no sé por qué. O sea, no he estudiado en el catecismo que ellos tienen, el nuevo catecismo que le llaman ellos. Yo lo estudié una vez cuando cuando estudié catolicismo romano como parte del MINS, pero no leí esa parte. Yo supongo, pero simplemente supongo, que lo ven como un sacramento porque es una institución que dio Dios, ¿no? Pero no todas las instituciones que dio Dios son un sacramento. El Estado no es un sacramento y es una institución que dio Dios. Así que yo creo que lo ven así porque Dios mismo fue quien mandó eso, porque Dios lo bendijo. Y entonces ellos creen que es algo necesario para la salvación. Porque recuerden que el concepto de sacramento que manejan ellos es que es un canal, o sea, es un canal, no, realmente es gracia. O sea, cuando tú participas del sacramento, estás recibiendo gracia salvífica. Entonces, ellos dicen que el bautismo es eso, pero realmente no lo creen a cabalidad porque los curas y las monjas no se casan, entonces no reciben la salvación, si la salvación es sacramentalista, como ellos dan a entenderla. Pero realmente no sé cuál es la razón por la cual ellos lo ven así. Gracias, mi hermano. Pasando, ya veo que el tiempo nos está terminando, hermano. Sí. Pasando a una cuestión de pureza doctrinal, dicen acá, ¿qué consejo se le daría a una persona que ha creído en Cristo, pero en el lugar no hay una iglesia bíblica? O sea, en el lugar donde él vive no hay una iglesia bíblica, suponiendo de que se le compartió el evangelio, ¿no? En otro lugar, y cuando vuelve a su morada, no encuentra en esa ciudad o en ese lugar una iglesia bíblica. ¿Qué consejo darle? Sí, esta es otra gran dificultad que se nos presenta en este tiempo. ¿Por qué? Porque por un lado las escrituras nos mandan a congregarnos. Eso forma parte de lo esencial de ser cristiano. Por eso es que estamos luchando y protestando en este tiempo con el Estado por el tema de las restricciones que hay para congregarse. Bueno, no luchando, sino más bien estamos suplicándole al Señor que nos permita congregarnos pronto, Él, no Dios, que nos permita congregarnos pronto, porque es que eso es esencial. O sea, el cristiano que no anhela congregarse tiene un problema serio, porque Dios nos creó, Dios nos llamó a la salvación para vivir colectivamente en esta salvación, en esta adoración a nuestro Dios. Así que decirle a una persona que se va para otra zona y no hay una iglesia bíblica como las nuestras, que entonces no se congregue, o sea, es como cortarle la esencia. O sea, es decirle, no, usted ya no va a ser cristiano. Entonces, yo recomendaría a el hermano que por lo menos vaya a su pueblo, que vaya a cada uno de los cultos, si puede que grabe, aunque sea con audio, algunos de la forma como cantan, de la predicación, que hable con los pastores, les pregunte qué creen,
y específicamente sobre esos temas en los cuales no coincidimos con las iglesias que no consideramos sanas, ¿no? De tal forma que nos mande el reporte y le ayudemos a tomar la mejor decisión, en el sentido de que, bueno, se congregue, pero se congregue en la menos mala, ¿no? Se congregue en la menos impura. Casi siempre en toda parte hay una iglesia alocada y hay otra que es un poquito más calmada, así sea dentro del pentecostalismo, pero no podemos mandarle que no se congregue. Le podemos decir que busque otros cristianos que tal vez se identifiquen con él en lo que cree y puedan empezar a congregarse, puedan, no sé, reunirse, ver los cultos por internet y luego uno de los pastores de la iglesia que lo llame y tenga un diálogo y oren juntos y tengan algo allí. Como digo, es un tema complejo, porque el cristiano bíblico que se va para una congregación no tan bíblica por cuestiones de la ciudad o el pueblo donde vive, tarde que temprano terminará siendo influenciado, ¿no? Por las prácticas y creencias que ellos tienen. Así que yo les soy franco, para mí no es fácil. O sea, hay un hermano que se fue para un pueblo en la costa y me dijo que lo único que había allá era cuadrangular y pentecostal del poder del espíritu y de no sé qué cosa. O sea, no, o sea, es que no le puedo ni decir te congregas aquí o te congregas, o sea, no quiero que se congregue en ninguna de ellas, pero no puedo decirle que no se congregue, que no tenga vida eclesiástica, porque es algo que está en su esencia. Así que, hermano, toca es que se ore mucho por él y que Dios levante otros cristianos que también quieran una fe bíblica y empiecen a congregarse juntos. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer antes de mandarlo a congregar a una iglesia pentecostal. Son tantas que, bueno, no tendríamos tiempo para decirlo, pero yo creo que el pastor John en otro espacio les indicará cuáles son esas otras cosas. No te escucho. Sí, mi hermano, perdón. Dos preguntas relacionadas tienen que ver también con la doctrina. Y dice así: ¿qué motivos bíblicos hay para que el miembro de una iglesia local tome la decisión de dejar su iglesia e irse para otra? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales uno debiera abandonar una iglesia? Y más cuando se nos cita la siguiente pregunta, las voy a poner las dos ahí, que sería: vemos en las escrituras que en las iglesias locales primitivas habían pecados de diferente índole, pero el Señor las sigue llamando su iglesia. Bajo este contexto, las iglesias que hoy, por falta de conocimiento escritural, están de alguna manera en condiciones similares, podrían, en la misericordia de Dios, ser iglesias del Señor y haber salvos en ellas. Entonces, si las iglesias del Nuevo Testamento a veces eran tan problemáticas, a veces doctrinal y aún también en cuestiones de moralidad, podemos considerar de que no debiéramos abandonar una iglesia de estas, o hasta qué punto debiéramos permanecer ahí, cuáles son las razones que nos debieran llevar a partir a buscar una iglesia que sea cercana a las escrituras. Ok, en mi convicción bíblica de la eclesiología, o sea, de lo que es la iglesia de Cristo y la importancia que ella tiene, lo primero que tengo que decir es la decisión de irse de una congregación es algo que tiene que ser muy bien pensado. Es algo muy serio. O sea, esto no es un asunto que se toma a la ligera. No sé si recuerdan cuando vieron, cuando hablé acerca de las marcas de la iglesia y puse una diapositiva que tomé de las instituciones de Juan Calvino, y cuando él habla de las marcas, él dice, y la iglesia que tiene estas marcas es iglesia de Cristo, de la cual no es lícito separarse.
de la cual no es lícito causar división. Así que a la hora de irnos de una congregación, hay que pensarlo bien, hay que mirar cuáles son las causas reales, ¿son bíblicas o no? Y la causa bíblica por eminencia que hay es el asunto doctrinal, es decir, que haya dejado de ser una iglesia verdadera, que se haya convertido en una iglesia falsa, o que las impurezas que existan en ella sean de tal grado que mi alma corre riesgo allí, que mi alma corre riesgo. Obviamente hay otras cosas que la Biblia no nos dice, pero que a la luz de la lógica bíblica se pueden presuponer, ¿cierto? Una de estas cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, digamos que hay un autoritarismo tal que lleva a los pastores o al pastor a manipular a la iglesia de tal manera que prácticamente yo tengo por obligatoriedad que vender todos los bienes que yo tengo, dejar a mis hijos sin patrimonio, porque la iglesia está exigiendo que todos vendan sus propiedades, ¿verdad? Bueno, eso creo yo que es algo en lo cual ya hay un abuso de la vida eclesiástica que pone en riesgo a muchas cosas fundamentales de la vida, y creo que hay que pensarlo, y si hay que buscar otra, hay que hacerlo. Hay aspectos doctrinales, yo creo que ese es el fundamental, o sea, usted está en una congregación, usted ha llegado a convicciones bíblicas que son muy distintas y opuestas a las convicciones que los pastores tienen, que la iglesia tiene. Entonces, en ese caso, hermanos, yo creo que es bueno sentarse con los pastores, explicarles cuáles son esas diferencias doctrinales, proponerles que ellos cambien eso, porque no está de más. O sea, ¿qué tal que Dios te pueda usar como un reformador? Así que usted se sienta con el pastor y le dice, mira, las escrituras enseñan sobre este tema, esto y esto y esto, y aquí no se hace eso, así que esto es lo que Dios dice, esto es lo que la palabra dice, así que pastor, yo le animaría a que estudie este tema. Pero si definitivamente no se da ningún cambio y usted mantiene la diferencia doctrinal, fundamental, ¿no? O sea, en temas que son fundamentales con la iglesia, lo más sabio sería que el pastor mismo le dijera, oiga, ¿por qué no te vas entonces para una congregación donde crean esto? ¿Qué crees tú? Porque aquí tú no te puedes edificar, aquí tú no, o sea, aquí ya tú no tienes ni siquiera vida congregacional, ¿cierto? Creo que eso sería sano, pero como casi nunca los pastores hacen eso, sino que quieren mantener a las personas bajo su pastorado, aunque sea a la fuerza y aunque no se estén edificando. Entonces, en este caso es usted quien tiene que hablar con el pastor y decirle, mira, no, definitivamente las predicaciones que oigo para mí son una tortura, las enseñanzas que la iglesia da no las comparto, tengo más cosas de diferencia que lo que aquí creen. Yo creo que lo más recomendable allí es que busque otra congregación, pero hay que hacerlo cautelosamente, orar mucho, conocer esa otra congregación para donde quiero irme, porque yo no puedo andar paseando de congregación en congregación, eso es inestabilidad. Entonces, si me fui es por esa razón doctrinal, entonces tengo que buscar una donde crean eso que creo yo, porque si no, voy a andar yendo de un lado para otro lado. Pero vuelvo a insistir, la iglesia de Cristo es una, y si tiene las marcas bíblicas que ya hemos visto que son 3. Calvino dice, y estoy de acuerdo con él, no es lícito ni separarse, ni dividirla, así que tiene que ser algo bien serio.
Hermano Julio, muchas gracias. Esta es la penúltima, hermano. Ahí quedan ya muchas más, pero ya seleccioné. Entonces, esta es la penúltima pregunta y tiene que ver precisamente con esas cuestiones doctrinales. El hermano nos pregunta así, lo acabo de poner en el chat, dice, en los círculos reformados se dice que hay doctrinas fundamentales para la fe cristiana y la salvación, o sea, cuestiones que son innegociables. Y otras que en cambio de cierta manera se pueden discutir o ver desde varios puntos de vista. ¿Qué tanto afecta la vida de los creyentes de una iglesia la doctrina de la escatología mal interpretada? Por ejemplo, ¿puede llegar a distorsionar la comprensión del evangelio? Por ejemplo, el Israel espiritual o el Israel como nación. ¿No daría esto pie para apoyar la argumentación que hacen los que buscan un ecumenismo falso hoy en día, que la doctrina divide más el amor o Cristo unen o edifican? Ok, mira, yo creo que todas las doctrinas, todas, son muy importantes, absolutamente todas. Pero como dice el que está preguntando, hay unas que es absolutamente necesario que crea precisamente la interpretación doctrinal que se hace sobre ese punto, porque si no se cree eso, no se es salvo. Entonces allí está la cristología. Yo tengo que creer que Cristo es Dios. Si yo no creo que Cristo es Dios, no puedo ser salvo, porque no creo en el Cristo que la Biblia da. Y solamente la fe en el Cristo que la Biblia presenta es lo que me salva. Si yo digo que Cristo no fue hombre, o no creo en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en fin, en todas esas doctrinas, en la doctrina de Dios, que Dios es trino, que es todopoderoso, que es omnisciente, si no creo en el Espíritu Santo, si no creo en la autoridad que la Biblia tiene, en fin, esos son temas que son fundamentales, que si no los creo definitivamente no soy salvo. Pero, bueno, yo tengo que creer en la escatología bíblica. O sea, tengo que creer que Dios ha trazado los planes hasta el final de la historia y que Dios nos ha mostrado ciertos rasgos de ese transitar de la historia hasta el fin. Y tengo que creer en una escatología, que hay una escatología bíblica. Solo que hay minucias de esa escatología y temas también importantes dentro de la escatología en los cuales la iglesia de Cristo nos ha puesto de acuerdo desde tiempos prístinos, desde la época, desde el siglo II, ya se han dado esas diferencias de interpretación. Así que es algo que ha estado con la iglesia y va a estarlo. Pero como dice el que está preguntando, ¿influye en mi salvación? O sea, bueno, yo entiendo allí salvación, no el acto de pasar del infierno al cielo, de pasar del estado de enemistad al estado de amistad y reconciliación, sino la salvación entendida como un todo, desde la predestinación en el consejo eterno hasta la glorificación, y que implica la santificación. Yo creo que sí, lo que yo crea en la escatología me afectará a crecer más o no en mi salvación, o sea, en mi santificación. Entonces, por ejemplo, creer que luego de la segunda venida de Cristo, luego de que Cristo venga por su pueblo y los arrebate, continuará el mundo normal y habrá una segunda oportunidad. Es decir, que el que no fue salvo en este tiempo, luego de la venida de Cristo habrá una segunda oportunidad para los que estén vivos y no se dejan poner la marca del 666 y no participan de estas cosas. Entonces ellos van a ser asesinados por causa de Cristo y serán salvos. Bueno, mira, esa es una doctrina que definitivamente va a influenciar mucho en tu compromiso con la santidad hoy. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo creo que por mi mala conducta en este tiempo no pude ser salvo, pero luego que Cristo venga, yo voy a tener la oportunidad de ser salvo sacrificándome y dejando que me maten y todo esto.
bueno, entonces tú tomas tu vida cristiana en este tiempo con cierta liviandad, ¿cierto? Y lo mismo pasa con otros aspectos de la interpretación escatológica. Creer que el Israel étnico hoy día también es el pueblo de Dios y que la iglesia es el pueblo de Dios, bueno, te va a afectar en la interpretación de otras doctrinas. Va a interpretar en la interpretación de muchos textos bíblicos, pero eso no necesariamente te va a afectar en tu crecimiento en santificación. No tiene por qué, o sea, no he encontrado una causa para que creer eso afecte en mi santificación o en mi responsabilidad con Cristo, pero sí me afectará en la interpretación que haga de muchos textos, porque realmente eso es una hermenéutica. El dispensacionalismo es una hermenéutica opuesta a la hermenéutica reformada, que es la hermenéutica del pacto, es la hermenéutica que ve la historia de la redención como una sola, la revelación como una sola. El dispensacionalismo no, él va fraccionando mucho. Entonces yo creo que sí influye en muchas cosas de nuestra vida práctica la interpretación que yo haga de ciertas doctrinas. Algunas influenciarán en mi responsabilidad en la santificación y otras no. Pero ninguna de esas interpretaciones de doctrinas, digamos, no esenciales en el tema de la salvación no van a afectar mi salvación como esa redención, pero sí pueden afectar mi santificación. Hermano Julio, ya para terminar, porque ya es hora, quedan algunas preguntas, pero yo intento, incluso de las semanas anteriores, acomodar de acuerdo a lo que estamos hablando. Entonces, que no se preocupen nuestros hermanos, que habrá oportunidad de pronto de poderlas plantear más adelante. Una última. Como precisamente en la iglesia contemporánea es donde ha surgido todo este mover del pastorado femenino, las pastoras, y el servicio de la mujer como no se había visto en la historia de la iglesia cristiana, de acuerdo a lo que se ha venido leyendo y estudiando, ¿en qué áreas se deben entonces desarrollar las mujeres dentro de la iglesia y de qué manera? Preguntan de forma puntual. ¿En qué áreas se debe entonces desarrollar la mujer dentro de la iglesia y de qué manera? La primera y la principal es la que está en Tito 2. ¿Cuál es la función que está en Tito 2? Que las damas le enseñen a las otras damas y no que les enseñen teología sistemática, sino que les enseñen especialmente la responsabilidad primaria que ellas tienen, que es la de criar a sus hijos, amar a sus esposos, cuidar sus casas. Creo que entonces allí Pablo lo que le está diciendo a las damas es enséñenle a las otras damas. Y esta enseñanza, aunque puede incluir el aspecto formal, yo no digo que no, o sea, puede incluir el aspecto formal en el sentido de que hay una dama que se adiestró en el tema de la crianza de los hijos, estudió bien los libros de Paul Tripp y de otros más, y ella puede dar una clase a 5 damas, a 6 damas o 10 sobre eso. Aunque incluye el aspecto formal, cuando yo leo ese texto y pensamos un poco en el ámbito de la vida de la iglesia apostólica en el siglo I, creo que es más, Pablo se enfoca más en el aspecto informal. Es decir, la enseñanza que la mujer da a otra mujer, tú a tú. O sea, una dama a otra dama, enseñándole estas cuestiones que son básicas en el rol de las damas. Enseñarle a cocinar, enseñarle a atender una cama, enseñarle a cómo es que atiende al esposo, cómo viste a sus niños, cómo es que se debe vestir ella, cómo es ese tema de la sujeción, cómo hacer cuando el esposo quiere, no sé, él quiere una cosa, ella quiere otra y hay que tomar la decisión final. Bueno, ¿cómo es que se hace eso? Ok, yo creo que esa es una de las funciones principales que le ha dado Dios a las damas y creo que es fundamental, es básica, es importantísima, es muy necesaria y como decías tú,
William, a causa de los tiempos en los que nos encontramos. O el feminismo de este siglo y del siglo pasado ha hecho mucho daño a la sociedad. Las damas, incluyendo las cristianas, incluyendo las reformadas, no quieren eso, o sea, quieren aprender a cómo ser médicos, cómo ser ingenieras, cómo ser esto, cómo estar fuera de la casa. O sea, no cómo estar dentro de la casa, sino cómo estar fuera de la casa. Así que yo creo que necesitamos un ejército grande de damas que puedan ser maestras de otras damas. Personalmente no me agrada mucho este ministerio de una dama que le enseña a miles de damas. No sé, a mí esto me ha costado mucho aceptarlo, porque aunque enseñen mucho sobre sujeción, enseñen de feminidad bíblica, me parece que con lo que hacen están contradiciendo lo que están enseñando, porque prácticamente se convierten en líderes, o sea, mujeres, hoy creo que se usa mucho el término empoderadas, ¿no? Mujeres empoderadas dentro de la iglesia, y entonces convocan a miles de damas para que las escuchen y les ministran y les predican como si fueran pastores. Yo creo que Pablo no se refiere absolutamente en nada sobre ese tema, pero sí que ellas le enseñen a las otras damas. En la iglesia, como ya hemos visto, ellas pueden asistir a los diáconos. Bueno, creo que ya explicamos eso, ¿o no? Ellas pueden... Ya lo había explicado esa parte. Es que estoy retroalimentando tres materias de eclesiología simultáneamente. Entonces ya no sé qué fue lo que dije en un lado y lo que dije en el otro. Pero ellas pueden ser asistentes de los diáconos. En la Biblia se les presenta. Dorcas hacía y tejía cosas y le daban a los niños pobres y a las personas necesitadas. Ellas pueden evangelizar. Encontramos a la samaritana, una excelente evangelizadora, a muchas otras. Las damas, por ejemplo, pueden instruir y educar a los niños en su casa y en la congregación. El libro de Proverbios está lleno de instrucciones para que las damas instruyan a los niños. No sé, hay otras cosas que la Biblia no nos la dice, pero que serían obvias. Si una dama toca, o sea, ¿qué es lo que no puede hacer una dama en la iglesia? Nada que sea ejercer autoridad espiritual sobre los hombres, ¿cierto? Entonces no puede ser pastora, no puede ser predicadora, no puede ser directora de culto. Pero, por ejemplo, si canta bien, bueno, ella puede cantar en el coro, si la iglesia tiene coro. Si toca un instrumento, bueno, puede tocarlo, ¿cierto? Dentro del servicio. Eso no es ejercer autoridad espiritual. Puede ser ujier. Yo estoy de acuerdo que las damas puedan serlo, porque hay veces que hay que atender a una dama y a sus niños en medio del culto, y qué bueno que lo haga otra dama, ¿verdad? Bueno, eso y muchas cosas más. Gracias, mi hermano Julio, por toda su claridad, por compartir con nosotros. Hoy teníamos un buen número de preguntas, procuramos unirlas y usted pues también nos ha traído respuestas, considero yo, claras. Espero de que si alguno de los estudiantes ha tenido alguna dificultad, tiene alguna pregunta, que pues la pueda retransmitir. Creo que ya nos toca la otra semana, pero escríbala, no la vaya a dejar olvidar, para que todo sea debidamente tratado. Hermano Julio, muchas gracias. Mi pastor John, si quiere, por favor, terminar en oración para que despidamos a nuestro hermano Julio, que ya ha estado con nosotros 1 hora y 50 minutos. Oremos. Amado Padre, te agradecemos en este momento por habernos permitido tener este tiempo de foro y dar claridad sobre algunos interrogantes que se han suscitado en medio del estudio, y agradezco por cada uno de los estudiantes que diligentemente están viendo los videos y también estudiando las escrituras,
y este material. Ruego para que nos ayudes a tener una iglesia bíblica, que podamos tener un propósito claro y un enfoque bíblico e histórico en nuestras congregaciones. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a darte la gloria, y ayúdanos, Señor, como ancianos también, a dirigir y gobernar tu iglesia con tu palabra. También a los que no son ancianos, a ser miembros fieles, a ser miembros ceñidos a tu palabra. Gracias, oh Padre, por este momento. Doy gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Julio, ¿usted me puede regalar un minutico por su celular para llamarlo? Claro que